griego tomos, quiere decir corte. Fíjense que nuestra palabra tan remanida y utilizada, anatomía, quiere decir cortar y volver a cortar. Eso quiere decir anatomía. Tomía, tomos, corte. Ana es un prefijo que quiere decir nuevamente. O sea, nuevamente cortar. Eso quiere decir anatomía. Cuando nosotros hablamos de tomografía, es el estudio, la imagen de un corte axial. En el plano axial tenemos que tener una idea. Para nosotros, en tomografía computada, el paciente va a ser como un pan lactal, ¿de acuerdo? Como un pan al que nosotros cortamos en rodajas. Fíjense que si yo tengo un pan cortado en rodajas y desarmo y miro cada una de esas rodajas de pan, son todas muy parecidas. Pero ojo, no son iguales, no son idénticas. Porque la miga y la cáscara que yo tengo en una rodaja no es la misma que la que tengo en la otra, ni en la que sigue, ni en la que sigue. Entonces, es para nosotros, el paciente, un pan y lo cortamos en rodajas. Cada una de esas rodajas es un corte tomográfico o es una imagen, si ustedes quieren, tomográfica. ¿Por qué computada? Porque tenemos en todo este circuito una computadora que está procesando la imagen, que está recibiendo la información tomográfica, que la procesa y la digitaliza, la hace imagen, por decirlo de alguna manera. No olvidemos una cuestión. Así como la radiología se inicia a fines del siglo XIX, recuerdan, 1895, con Röntgen, cuando descubre los rayos X, la tomografía axial computada comienza en la década de los años 70 del siglo XX, más o menos 80 años después del descubrimiento de los rayos X. Década de los 70, 80, pleno auge, inicio de la computación, de la informática, aplicada a distintas disciplinas. Por ejemplo, la medicina, por ejemplo, la biomedicina, por ejemplo, las imágenes, y así una serie de utilidades. Fíjense que, así como yo les había comentado cómo comienza la historia del descubrimiento de los rayos X por parte de Guillermo Röntgen y su esposa, para la tomografía computada no fue un método descubierto, no, fue un método inventado, fue un método que comenzó a partir de otros elementos preexistentes. ¿Quién fue el inventor del método de la tomografía axial computada? Un científico inglés que se llamó Godfrey Hounsfield. Ahora vamos a ver algunas características. Este hombre, yo pienso, una de las mentes más brillantes del siglo XX, era ingeniero y era médico, ideó algo para subsanar un problema que se estaba planteando desde hacía tiempo en el diagnóstico por imágenes médico, en la radiología. Fíjense que hasta ese momento el método por excelencia que se utilizaba era el método radiológico. Ya había ecografía. La ecografía comienza a partir de los años 40. Ya vamos a hablar de esa historia cuando comencemos a ver ecografía un poco más adelante. ¿Cuál es la inquietud que tiene Hounsfield? Fíjense que él choca con un inconveniente, no choca, él trata de dar una solución a un inconveniente que planteaba la radiología tal como se conocía. El problema era la superposición de imágenes. Cuando nosotros vemos, y cuando comencemos a analizar una radiografía de tórax en proyección de frente, fíjense que en esa radiografía, que es uniplanar, porque es una lámina, tengo superpuestos una serie de planos anatómicos que van desde la pared torácica anterior hasta la pared torácica posterior del paciente. Y ahí tenemos una enorme cantidad de elementos anatómicos que aparecen, valga la expresión, encimados, superpuestos. Entonces, a mí eso en gran medida me dificulta la visualización y la apreciación. Lo que se plantea Hounsfield es lo siguiente. Queremos ver cada elemento anatómico
en su lugar sin el problema de la superposición de imágenes. Cortando en sentido longitudinal, ya sea un frente o sea un perfil, siempre vamos a chocar con ese inconveniente, la superposición de imágenes. ¿Qué podemos hacer? Buscar otro plano de corte, otra forma de ver la imagen. Y tiene en cuenta, idea, el plano axial. Decir axial, en este caso, es lo mismo que decir plano transversal, es decir, cortar al paciente en sentido horizontal, transversal, axial. Vuelvo al ejemplo de las rodajas del pan lactal, para graficarnos bien. Eso es imposible, hacerlo en forma literal. Yo no puedo cortar a un paciente en rodajas. Tampoco puedo hacerle una radiografía de pies a cabeza, imposible. Entonces, él dice, busquemos la forma, la manera, utilizando la informática, la computación, era ingeniero, para producir una imagen un tanto artificial, buscando otro plano de corte. ¿Cuál sería ese plano de corte? Rodajas, planos axiales. Y que cada rodaja, cada tajada del cuerpo del paciente me muestre cada elemento anatómico en su lugar, sin chocar con el inconveniente de la superposición de imágenes. Para ello, altera un poco ese mecanismo de producción de la imagen. ¿Se acuerdan que nosotros, yo ya les había dicho, hay un trío que es insustituible, inmodificable? El tubo productor de rayos, el paciente, que es el objeto de estudio, y la película o el elemento, el film donde va a quedar la imagen. Eso él, en cierta manera, lo modifica. En lugar de un tubo de rayos, un paciente, una película, el paciente siempre va a estar porque es el actor principal, vamos a tener el tubo de rayos, pero en lugar de una película, va a tener una serie de detectores que van a detectar la información que sale del paciente. ¿Se acuerdan lo de la atenuación radiológica? Acá lo vamos a volver a aplicar. Esa radiación que entró al paciente, lo penetró, lo atravesó y salió. No va a ir a ninguna película. Va a ser captada por un detector, por una fila de detectores, por 2 filas, por 4, por 8, por 18, por 16, perdón, por 32, por 64. Fíjense que estoy hablando de un aumento en exposición geométrica. No es el doble. Yo no les digo 1, 2, 3, 4, 5. No, no, no. Voy duplicando. Una fila de detectores, los tomógrafos originales, 2 filas de detectores, segunda generación, tercera generación, 4 filas de detectores, cuarta generación, 8 filas de detectores y así sucesivamente. Ya vamos a ver por qué entendemos, cómo entendemos eso. Pero dice dice Hounsfield, yo voy a utilizar radiaciones X. Hasta ese momento era la única radiación que me permitía producir una imagen. Una década después aparece la resonancia magnética, pero no utiliza radiaciones. Habíamos dicho que utiliza campos magnéticos. Otra historia. Entonces dice, voy a utilizar la radiación X. Por lo tanto, yo no descubro el método. El fundamento físico ya estaba, lo descubrió Röntgen 80 años atrás. Yo voy a crear o voy a inventar un dispositivo para poder ser utilizada esta radiación. Así nace la tomografía computada en Inglaterra, en Liverpool, en esa zona de Inglaterra. Fíjense que revoluciona en su momento el mundo de la ciencia, de las ciencias médicas, de la ingeniería y de la medicina. Era ver otra manera el cuerpo humano, era verlo de otra manera, con otra mirada. En 1978, a Röntgen le entregan el premio Nobel por la invención del método de la tomografía computada. Casi al mismo tiempo, la reina Isabel de Inglaterra lo distingue con el nombramiento de Sir. Él era Sir Geoffrey Hounsfield, por el descubrimiento del método, por la creación del método y el aporte a la ciencia. A él le equivale este
crear la tomografía computada, inventar la tomografía computada, estar hoy sepultado en la Catedral de San Pablo de Londres, donde están sepultadas las glorias de las ciencias y de las artes inglesas. Aporta muchísimo, lo vamos a ir viendo poco a poco con las imágenes, porque no solamente es otra forma de ver una imagen. El aporte de la tomografía computada, método que hoy para nosotros y para ustedes es algo prácticamente diario y que a lo mejor echan mano con la misma frecuencia que con una radiografía, en su momento fue revolucionario y aportó muchísimo al diagnóstico médico. Fíjense que yo les decía lo siguiente, el objetivo que plantea este hombre allá en la década de los 70, falleció no hace mucho, falleció hace pocos años, muy anciano, era lograr un conocimiento básico de la física del método para permitir una adecuada interpretación y una aplicación racional del mismo. Objetivos que hoy los seguimos teniendo con ustedes. Permitir una adecuada interpretación de la imagen, y para eso, ya les digo, hay que conocer anatomía. No la anatomía fina, descriptiva, topográfica, la anatomía imagenológica o la anatomía tomográfica. No digo topográfica, digo tomográfica. Porque si yo conozco lo que tengo que buscar en la imagen, lo encuentro. Si yo no sé lo que estoy buscando, no lo voy a encontrar. En todos los órdenes. Para encontrar algo, yo tengo que saber qué estoy buscando. Y una cuestión importante, la aplicación racional del mismo. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer del criterio de justificabilidad, de radioprotección, esa relación riesgo-beneficio, etcétera? Acá lo volvemos a aplicar. Porque el método, como ya les adelanté, utiliza radiación X. Y ya conocemos los efectos que hay que tratar de evitar en cuanto a la utilización de la radiación X. ¿Qué tenemos que recordar rápidamente, muy poco, de la radiología convencional, de lo que vimos hasta ahora? Se basa en la atenuación que sufren los rayos X al atravesar un cuerpo. ¿Se acuerdan? Los rayos X que nos penetraban, nos atravesaban y salían algunos. Que teníamos una radiación transmitida, que era la que salía del paciente, llevando esa información radiológica que va a llegar a la película. ¿Se acuerdan que había otro rango de radiación que penetraban al paciente, pero no tenían la dureza suficiente, la penetrancia suficiente como para salir? Quedaban en el paciente, era la radiación absorbida, la que no sirve. Y había otro rango de rayos X, que eran aquellos que llegaban al paciente muy blandos y ni siquiera lo penetraban, rebotaban. La radiación dispersa, se dispersaban. Tampoco sirve, tampoco es útil. La atenuación radiológica, ¿se acuerdan? Era el resultado de todo ese frenamiento que recibe la radiación X cuando va a entrar al paciente. Lo que sale, lo que se transmite es la diferencia de lo que entró menos lo que se absorbió y lo que se dispersó. Ese mismo criterio, por favor, tengámoslo en cuenta para la tomografía computada. Porque, como les dije, vamos a utilizar rayos X. El problema de la radiología convencional es el que yo les decía recién, que fue un poco el disparador de Röntgen. Existía superposición de estructuras. Tanto en el plano de frente como en el plano de perfil, yo veía una imagen que representaba una serie de elementos anatómicos superpuestos. Y otra característica, y esto lo hablamos también, la radiología convencional me presenta una mala o deficiente capacidad para discriminar dos estructuras con densidades cercanas. ¿Qué quiero decir esto? ¿Se acuerdan que decíamos que la buena imagen, bien detectada por el ojo humano, era la que tenía un buen contraste, blanco y negro? Y no la que tenemos muchos grises, gris más claro, menos claro, un poquito más oscuro, más oscuro. Esa escala de grises muy parecidos, nuestro sistema de integración neurovisual no lo desarrolla, no lo aprovecha. Hay una mala capacidad para discriminar dos estructuras con densidades parecidas.
Fíjense que la tomografía computada, a través de la computadora, a mí me permite discriminar una enorme escala de grises, En un principio 80 grises distintos, después 200 grises distintos, hoy mucho más. Y una cuestión, otra genialidad de Hounsfield, a cada escala de grises o a cada rango de grises le otorga un número que se llaman números Hounsfield, que van a constituir una escala numérica o llamada escala Hounsfield, donde fíjense, de tal número a tal número, ese gris quiere decir aire. De tal número a tal número, ese gris es líquido, pero es líquido orina, por ejemplo. Con otra numeración es sangre, con otra numeración es bilis, con otra numeración es semen, con otra numeración es líquido cefalorraquídeo, con otra numeración es exudado inflamatorio, con otra numeración es pus. Fíjense lo importante para el diagnóstico. Yo aplico mediante el ordenador esa escala de unidades Hounsfield y yo sé exactamente cómo está constituido la estructura que estoy analizando. Un ejemplo les doy para entender esto, importantísimo. El paciente me aparece con una densidad patológica en un pulmón, una imagen nodular o de aspecto nodular. Y yo quiero saber si eso es líquido, de contenido líquido, o si eso es sólido. ¿Por qué razón? Y porque ahí a mí se me abren dos diagnósticos totalmente distintos. Si es líquido, eso no es maligno, eso no es tumoral maligno. Puede ser parasitario, puede ser inflamatorio, puede ser hemorrágico, en fin. Pero si es sólido, eso es un tumor. Y el tumor puede ser benigno o puede ser maligno. Y dentro de los tumores malignos del pulmón, ya vamos a estudiar después, hay una gran gama de variedades de cánceres de pulmón, con distintas chances para el paciente. Algunos mucho más tratables y con mucho mejor pronóstico. Y otros, como el carcinoma de pequeñas células, que a lo mejor en 20 o 30 días puede matar al paciente. ¿Cuál es el aporte de la tomografía? Aplico la escala de unidades de Hounsfield y me dicen, es sólido, perfecto, meto una aguja sin problema, hago una punción pulmonar diagnóstica, una PPD, una punción pulmonar diagnóstica. Meto la aguja bajo control imagenológico, radioscópico, tomográfico, lo que fuera, llego al nodulito, al nodulillo, tomo material y sé exactamente qué tumor tiene mi paciente. Pero, ojo, si la tomografía, mediante su escala Hounsfield, a mí me dice, no, esto es líquido, yo no meto nunca una aguja en una estructura de contenido líquido. ¿Cómo llamo en general a una estructura de contenido líquido? Quiste. Miren si fuera un quiste hidatídico, por ejemplo, y yo meto una aguja. Cuando saco la aguja, piensen ustedes en la diseminación, la siembra hidatídica que voy a ocasionar. Ese paciente, de pasar de tener un quiste hidatídico, puede llegar a tener 20 quistes hidatídicos. Eso a mí me aporta la tomografía computada. Trabajar sobre un hueso y ver una estructura tumoral o pseudotumoral en un hueso, ¿qué es? ¿Es un quiste óseo simple? ¿Es un quiste óseo aneurismático? ¿Es un carcinoma? ¿Es un osteosarcoma? ¿O es un osteoma benigno? Todo eso lo puede hacer aplicando la escala de unidades Hounsfield. Entonces, fíjense cómo el método excede lo meramente imagenológico. No es solamente la interpretación visual o neurovisual de una imagen, es la interpretación neurovisual de una imagen con toda la información computarizada que a mí me brinda el método. El alcance es magnífico, el aporte es invalorable. Nosotros vamos a ver, un segundito, que cuando hablamos de tomografía computada, vamos a tratar de definir el método. ¿Se acuerdan cómo definíamos cuando decíamos qué son los rayos X? Bueno, ¿qué es la tomografía computada? Llámese TAC, algunos directamente hablan de TC, tomografía computada. ¿Cómo la podemos definir? Infinidad de definiciones. Tomemos una que sea fácil, entendible y aplicable.
Método de diagnóstico por imágenes basado en la atenuación de los rayos X, que ustedes ya conocen este efecto, este fenómeno de la atenuación, que permite obtener la reconstrucción de un volumen planar definido de un cuerpo. Toda esta cantidad de detectores, ya vamos a ver ahora cómo actúan, mandan información a la computadora. La computadora me integra esa información y me la digitaliza en forma de una imagen. Me reconstruye, retengan por favor ya esta palabrita, reconstrucción. Me reconstruyen una imagen de un volumen determinado de un cuerpo. Fíjense que yo les hablo de reconstrucción. Yo reconstruyo algo que está deconstruido, no algo que está destruido. Porque si yo tengo un edificio que le cae una bomba y destruye el edificio, yo no lo reconstruyo. Yo construyo un edificio nuevo, porque parto de la nada. Para reconstruir, en el sentido imagenológico, yo necesito tener elementos. Es como desarmar y armar. La tomografía computada, axial computada, a mí me deconstruye el cuerpo, me desarma en distintas imágenes. Y al obtener la imagen, puedo llegar a reconstruir. Y son las reconstrucciones tomográficas, que vamos a hablar un poco más adelante. Si hay alguna pregunta, algo que no quede claro, por favor me lo dicen. Fíjense que hay distintos tipos de tomografía computada, distintas clasificaciones, las mencionamos para tener una idea. La tomografía computada convencional, la más antigua, la de los inicios, muy poco se hace ya, pero fue la que abrió la jugada, por supuesto. La tomografía computada helicoidal. Helicoidal. Helicoidal viene de una palabra, hélice. Piensen en cualquier hélice. La hélice de un avión, la hélice de un ventilador, la hélice de un motor, de una lancha. ¿Qué hace una hélice cuando está en funcionamiento? Gira. Para el aparato que fuera, gira. ¿Por qué tomografía computada convencional? Porque para esa tomografía, el tubo y los detectores que van a girar alrededor del paciente, ya vamos a ver cómo, no se detienen. Desde que empieza hasta que termina el estudio, no se detienen. Continuo el movimiento, como si fueran una hélice. Eso a mí me acorta el tiempo de obtención de imagen. Si me acorta el tiempo de obtención de imagen, me acorta el tiempo de irradiación al paciente. Sumamos beneficios. Y la tomografía computada volumétrica o multicorte o multi-slice es de todas, digamos, la más actualizada. Hay otras técnicas muy nuevitas que todavía prácticamente no están en uso. Si yo digo multicorte, estoy diciendo que voy a hacer muchísimos cortes. Esto que parece una obviedad. Cuando yo manejaba, utilizábamos la convencional o a veces la helicoidal, yo puedo programar el plano de corte. ¿Qué es el plano de corte? Cada cuántos centímetros yo voy a ir haciendo un corte y largo una imagen. Un corte y largo una imagen. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer cada 2 centímetros un corte. Una imagen, 2 centímetros, no veo los 2 centímetros, otro corte, otra imagen. 2 centímetros de espesor, no veo lo que hay en esos 2 centímetros, otro corte, mando otra imagen. También lo puedo hacer cada centímetro. Fíjense que ahí el análisis va a ser mucho más detallado, porque yo voy a tener una mayor cantidad de cortes en una superficie determinada, en un espesor determinado. La multicorte, a mí, o volumétrica, me puede llegar a mandar o programar un corte cada milímetro o cada 2 milímetros. Fíjense ustedes el grosor de la tajada si yo les digo 1 milímetro o 2 milímetros. Fíjense que no me queda nada del órgano sin poder ser visto. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta acá? Porque las imágenes de tomografía computada
Piensen ahora en un estudio de tomografía que alguna vez lo habrán visto. Fíjense que son una serie de imágenes chiquitas que están ubicadas ordenadamente y a mí me muestra lo que anatómicamente, normal o patológico hay a ese nivel de corte. La que sigue me va a mostrar lo que hay en el corte siguiente. Pero ese espesor, esto es lo que yo quiero que entiendan, ese espesor entre corte y corte yo no lo veo. Yo no sé lo que quedó ahí adentro escondido. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué esta importancia, digamos, del corte finito, por así decir? Porque piensen lo siguiente, si yo le hago al paciente una tomografía de tórax, pongámosle, y el paciente tiene un nodulillo pulmonar que mide 8 milímetros, que no es chico, tampoco es un gran nódulo, pero tiene su tamaño, 8 o 7 milímetros, y justo ese nodulillo, ojo, que puede ser el origen de un cáncer, justo me queda entre corte y corte, yo no lo voy a ver en la tomografía. Y puedo informarla como normal. Y el paciente no es normal porque tiene ese nodulillo que quedó escondido justo entre corte y corte. ¿Se entiende? Pero si yo hago una multicorte y voy largando una imagen cada milímetro, ese nodulillo de 8, 7, 5, 4 milímetros, chiquitito, en más de un corte lo voy a ver. ¿Se entendió el concepto? No me quedo con... ¿Cómo? Por las dudas, pero si le hacemos muchos cortes, ¿no tendríamos que irradiarlo más? No, porque el tiempo es rápido. Es una multicorte que el paciente pasa rápidamente por la mesa tomográfica y los detectores y el tubo de rayos giran rápidamente. Entonces no infiere en la cantidad de radiación del paciente. ¿De acuerdo? Al contrario, los más antiguos se irradiaban más al paciente porque estos elementos giraban más lentamente alrededor del paciente. En estas es como si yo prendiera un ventilador. El tiempo de adquisición de imágenes disminuye. La irradiación al paciente disminuye. La cantidad de medio de contraste que voy a tener que eventualmente usar disminuye. Entonces, por donde lo miren, el método de estas características es más beneficioso. Ya lo vamos a volver a hablar cuando hablemos de nódulos pulmonares. Profesor, ¿Sí? le consulto. Y ¿Cómo no? entonces, en diferencia entre radiografía y tomografía con respecto a la radiación, ¿la tomografía irradia más que la tomografía? ¿O la tomografía irradia más que la radiografía? Por eso se manda más básicamente una radiografía primero. En general, sí, dependiendo de cuál es la técnica que se emplee y de cuál es la región anatómica que tengamos que estudiar. Pero el concepto que me va a quedar es que la tomografía, sí, por supuesto, porque tenemos ese tubo que da vuelta una serie de veces alrededor del paciente en un tiempo que puede ser o que va a ser mayor que lo que dura un disparo radiológico. La diferencia es que si vos le haces una tomografía, no le vas a hacer 10 tomografías al paciente. Le podrás hacer otra al tiempo que necesites para hacer un control. Eso no quiere decir que no se haga el estudio por la dosis de radiación que puede recibir el paciente. Y te pongo como ejemplo algo que es súper actual. El tema del paciente hoy en día con COVID. Fíjense que en realidad la lesión pulmonar por COVID, el método de elección para diagnosticarla es la tomografía computada. También en algunos casos, fíjense, la ecografía anda bien. Ya vamos a hablar después en tórax de eso. Claro, pero es la tomografía computada. Entonces, me llega un paciente, yo médico hipotéticamente del hospital de campaña de acá de la ciudad de Corrientes. Un paciente que entra con un COVID positivo sintomático, seguramente le van a hacer una tomografía computada. Porque inclusive ya está tabulado cuál es el porcentaje de compromiso pulmonar que tiene ese paciente, para saber qué tratamiento se le va a dar, para saber si va a una sala de internación general, a un servicio de clínica médica o si pasa directamente a terapia. Y en base a eso, ¿cuál es el tratamiento? Eso a mí me da la tomografía computada. Tiene comprometido el 40% de sus pulmones, tiene comprometido el 80% de sus pulmones. Ese paciente se va a tratar.
Si sobrevive, porque desgraciadamente hay un número de pacientes que no pasan esta instancia, si sobrevive, cuando negativice, etcétera, considere el médico lo necesario, se va a hacer otra tomografía computada para ver justamente cuál es el compromiso pulmonar que quedó en el momento de la externación del paciente. Y si va a continuar su tratamiento en su domicilio o en otra institución, siendo ya COVID negativo, cuando termine, se va a hacer otra tomografía, seguro. Porque, y eso, como yo le dije el otro día, todo eso se está conociendo recién, eso es prueba y error. La secuelación del COVID es muy significativa. Hay pacientes que quedan bien, hay pacientes que les cuesta recuperarse, que continúan con neumonías, no por COVID, pero sí a partir del COVID, con otros gérmenes, o que hacen atelectasias, o que hacen derrames. Todo eso, para todo eso, el aporte de la tomografía computada es sumamente importante, sumamente útil. ¿Estamos? Fíjense, acá un poco nos explica, y después ya pasamos a una imagen, a un gráfico para entender, pero teoricemos un poquito cómo va a funcionar. El tubo de rayos X, gira alrededor del paciente. Se determina el espesor de haz de rayos por un conjunto de laminillas de plomo, eso no nos interesa, es decir, qué calidad de rayos, qué cantidad de miliamperaje, de kilovoltaje, cada cuánto se va a cortar al paciente, y los rayos atenuados, si yo digo rayos atenuados, piensen un poquito, vamos un poquito atrás, estoy diciendo radiación transmitida, estimulan a los detectores. Acá nos olvidamos de la película, yo les dije hoy. Estimulan a los detectores transformándolos o transformándose en una señal electrónica. Señal electrónica que va a ser captada por la computadora y la imagen, y volvemos a la palabrita, se reconstruye en la computadora. ¿Se entendió esto? El paciente acostado, el tubo de rayos, los detectores que van girando y el paciente va a ir pasando. Entonces siempre. No tiene el chasis, digamos. Directamente no, tiene detectores. Y la imagen después se digitaliza y después se obtiene la imagen. Se plasma, ojo, se plasma en una película, sí, por supuesto, pero no es la película la que va a captar la información. ¿Se entiende? En la película vamos a digitalizar la imagen. Esa es la forma en que va a funcionar. Acá, en lugar de decir tubo, paciente, película, decir tubo, paciente, detectores. Después se procesa la película. Los detectores respecto al rayo, al haz de rayos, siempre en sentido antipodal. ¿Qué quiere decir antipodal? De lado a lado. Fíjense, nosotros pensemos en el globo terráqueo, en nuestro planeta. Tenemos el polo norte arriba y el polo sur abajo. Están en sentido antipodal, están en las antípodas. Nosotros en nuestra zona estamos en sentido antipodal más o menos con la región de Japón. Eso es sentido antipodal. Tubo, paciente, detectores. La mesa donde vamos a acostar al paciente, y recuerden algo, el paciente siempre acostado boca arriba sobre la mesa, porque después cuando interpretemos la imagen voy a volver a esto. La mesa tiene un movimiento milimétrico y escalonado, lo cual junto con el espesor de corte determina la secuencia del estudio. Es decir, está el paciente, tubo, detectores dan toda una vuelta, el paciente se corre otra vuelta, el paciente se corre otra vuelta. Esto en la tomografía convencional. En la helicoidal, yo les dije, el tubo y los detectores giran sin parar y el paciente va transcurriendo milimétricamente en forma continua sin parar. ¿Qué se obtiene con eso? Se acorta el tiempo de toma o de adquisición de imágenes. Es decir, se irradia menos al paciente. Miren este esquema, para entender un poquito todo esto que los enloquecí con toda la información que les di. Tomógrafo.
computado. Mesa, donde vamos, acá lo tienen al paciente dibujado, acostado boca arriba. Adentro de este anillo, un gran anillo, que es el equipo, vamos a tener el tubo de rayos que va a ir rotando, fíjense en las flechitas, y en sentido antipodal vamos a tener los detectores. Convencional estamos hablando, ¿eh? Una vuelta completa, da una vuelta completa, el tubo de rayos con los detectores se para. La mesa se corre un escaloncito. Otra vez, segundo nivel de corte, la mesa se para. Otra vez, se corre un poquito, movimiento escalonado de la mesa, se produce a tomar otro nivel de corte. Y así toda la secuencia de cortes que sean necesarios. Paciente acostado boca arriba, como ustedes ven, en este caso, para obtener la imagen. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, así una secuencia, para que ustedes tengan una idea. Acuérdense, en radiología decimos tubo, paciente, película. Acá decimos el tubo, la fuente de rayos X, el paciente, el detector, los detectores. Supónganse que a este paciente le vamos a hacer una tomografía computada de cráneo, muy utilizada. Esta información del detector pasa a un sistema de amplificadores, a un convertidor analógico digital, a la computadora, y acá tenemos, o se imprime la imagen, como ustedes la conocen, o se la graba en un disco o cinta magnética, o se la ve directamente en forma dinámica, directa y real en un monitor de video. Y después se puede imprimir sobre un soporte. Esto facilita, agiliza, optimiza la obtención de la imagen y la interpretación de la misma. Fíjense que si yo todo esto lo tengo integrado a un sistema, un circuito cerrado de monitores o de televisión, el paciente que se está haciendo el estudio, la tomografía computada en el servicio de tomografía computada del hospital, en el momento en que se está haciendo, por esta cuestión, desde el servicio de urología, desde el servicio de neurología, desde el servicio de terapia intensiva, donde fuera, se puede ir viendo la tomografía. Después se la graba, se la imprime o se la guarda, como ustedes quieran. Y acá les muestro en forma concreta y real, el servicio de tomografía computada, estándar, clásico. Fíjense, acá tenemos el tomógrafo. Tomógrafo computado que yo les dije es como un gran anillo. Fíjense por donde el paciente va a ir pasando. Este complejo se llama gantry. Cuando por ahí ustedes escuchen esta palabrita, decir gantry, es decir la parte madre del tomógrafo computado. Acá adentro va a estar metido el tubo de rayos y van a estar metidos los detectores, que se ubican en filas. No los vemos, están adentro de este anillo, adentro de esta estructura. Por supuesto, con condiciones de blindaje, de radioprotección, etcétera, etcétera. La mesa de examen, donde vamos a acostar al paciente, siempre boca arriba, y ya les pido que se hagan a la siguiente idea. Yo voy a observar la imagen de tomografía, bueno, acá tengo hipotéticamente al paciente que lo voy a ir cortando como si fuera un pan en rodajas. Yo, observador, ustedes, observadores, pongan su silla acá, a los pies del paciente. Siéntense ahí y mírenlo al paciente desde los pies hacia la cabeza. ¿Por qué les digo esto? Porque esa va a ser la manera en que nosotros vamos a interpretar una imagen en tomografía computada. Yo tengo la imagen, la miro y es como si estuviera sentado a los pies del paciente, para marcar la lateralidad del paciente, que es izquierdo y que es derecho. Esto lo vamos a ver, lo vamos a hablar 25.000 veces, pero ya les voy adelantando. Esto que está acá es un aditamento que puede o no estar. Una bomba inyectora automática de un medio de contraste cuando hay que inyectar al paciente, por ejemplo, por vía endovenosa, rápidamente un contraste, rápidamente porque el tiempo de adquisición de imágenes es corto, para no irradiar al paciente. La bomba automática inyectora lo que hace es una velocidad pareja de inyección para el paciente, para los tiempos del medio de contraste que los vamos a ver más adelante. Por ahora no nos interesa todavía esa cuestión. Muy bien, tengo esto
Este gantry, vamos a abrirlo, si les parece. Lo abrimos y nos metemos adentro del gantry. Acá lo tienen. La mesa, donde vamos a acostar el paciente, el gantry abierto. Por acá va a ir pasando, va a ir transcurriendo el paciente. Y fíjense, voy a tener en sentido antipodal el tubo de rayos, paciente, y acá abajo, esto que está acá, como una media luna, son los detectores, las filas de detectores. Cuantos más detectores tengamos, vamos a tener mejor calidad de imagen, de interpretación. ¿Por qué razón? Piensen lo siguiente. Cada uno de estos detectores toma una parte de la información y la pasa al integrador, a la computadora para obtener la imagen. ¿De acuerdo? Cuanto más detectores tenga, la información va a ser más rica. Les doy un ejemplo para entender. Supónganse que ocurre un accidente en la vía pública. Un auto choca a un peatón, lo que ustedes quieran. Y hay una persona que vio el accidente. Cuando piden que se relate o que se cuente qué pasó, tenemos un solo testigo. Y ese testigo va a dar su versión. Ojo, no es su versión. Va a decir lo que vio. Pongámosle sin ocultar nada, sin agregar nada, pero lo que él vio, lo que él percibió. Pero si ese mismo accidente sucede en un momento en que en esa esquina, en lugar de una persona, hay 30 personas, fíjense que hay 30 relatos distintos. Quizás no distintos, pero sí no son todos iguales. Cada uno va a aportar lo que vio. La información final es mucho más rica. Acá sucede lo mismo. En los primeros tomógrafos, que había una sola fila de detectores, la información era más pobre. Pero en los actuales, que hay una enorme cantidad de detectores, la información es mucho más rica, es mucho más completa, es mucho más integrada. Por lo tanto, a mayor cantidad de detectores, es decir, a tomógrafos computados de última generación, la calidad de interpretación de la imagen es muy superior. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. ¿Se entendió un poco todo esto o están medio aturdidos con toda esta información? Sí, se entiende. Una pregunta, ¿aumentar Sí, la cantidad de detectores no implica tener que aumentar la cantidad de radiación? No, porque la radiación te la da el tubo. Los detectores captan la información, ¿de acuerdo? La cantidad de radiación va a ser la que vos programes para el tubo. Los detectores, sea una fila o sean 64 filas de detectores, reciben esa información, pero ellos no regulan la radiación. Ellos brindan, reciben información y envían información. ¿De acuerdo? Sí, sí. Gracias. De nada. Vamos, espérenme un segundito. Profe, una consulta. Sí, cómo no. En el caso de la serie de imágenes que se toman, ¿todas se imprimen o solamente se seleccionan las que mejor se está observando? A gusto del consumidor o a gusto del lugar donde se hace la tomografía o según el protocolo de producción de imágenes que tenga ese lugar. Hay lugares donde envían toda la cantidad de imágenes, que es todos los cortes. Hay otros que sí, como vos decís, se puede hacer una selección o se prioriza una región u otra o un área u otra. Eso ya es inherente a cada lugar. La persona que hace tomografía computada, tanto el médico tomografista como el productor, el licenciado en tomografía, tiene una preparación, si se quiere, especializada en el método. Así como lo tiene el que hace resonancia o el que hace centellografía o medicina nuclear, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya contesto, tengo varios chats. Aguántenme un segundito, termino con un concepto y voy a los chats. Yo quiero presentarles ahora dos palabritas que por ahí van a escuchar en tomografía. Si bien hacen una cuestión de producción de la imagen, es bueno conocer para que no les suene extraño el día de mañana. Vamos primero a ver esto que está acá. Teóricamente, esto es un corte anatómico. Fíjense que si yo tengo que ubicar, acá tengo... ¿Qué es esto que estoy viendo?
¿Qué sería esto? ¿A qué les hace acordar esta forma? La vértebra. Exactamente, perfecto. La vértebra. Una vértebra. Podría ser el riñón derecho, podría ser el riñón izquierdo. Y yo lo estoy viendo desde los pies al paciente. Es como si yo esto lo programo sobre un cuadriculado. Ese cuadriculado me produce el tomógrafo, la computadora. ¿Por qué? Porque todo esto que ustedes tienen acá, este cuadriculado, va a tener un diferente pixelado. Va a tener distintas cantidades de píxeles. ¿Qué es un píxel? Y esto ustedes lo habrán visto. A ver, seguramente lo vieron. Fíjense cuando hay alguna revista, alguna imagen, o inclusive por televisión y demás, cuando hay niños en algún hecho, fíjense que la cara del niño no sale nítida, se la ve pixelada, como si fueran cuadraditos que se acomodan y se desacomodan. Porque por la ley de protección al menor, no hay que exponer la identidad del niño, la cara del niño. Se pixela. Cada uno de estos cuadraditos que ustedes ven acá arriba, la superficie, el cuadradito, es un píxel. Es el menor elemento a partir del cual se va a reconstruir después la imagen. ¿Se dice píxel o píxel? Como ustedes quieran. El tamaño de ese píxel o píxel va a depender del campo de estudio, de lo que vamos a estudiar, y de qué matriz de reconstrucción utilice la computadora para reconstruir esa imagen. Si no se acuerdan, eso no importa. Acuérdense, el píxel es el cuadradito que a mí me muestra una parte anatómica de todo eso que estoy tomografiando. Después la computadora me va a integrar y me va a reconstruir. ¿Qué es el voxel? El volumen de esa mínima unidad. Fíjense, acá se ve bien. El píxel, la superficie del cuadradito. El voxel es la profundidad. Entonces, a ver si me entendieron. Lo último que les pido atención y después vamos a ir a un recreo. Yo puedo tener en un pixelado píxeles de un tamaño determinado, pero con voxeles diferentes, dependiendo de cuál sea la secuencia de corte que yo vaya haciendo. Puedo cortar cada milímetro, puedo cortar cada 2 milímetros, puedo cortar cada 5 milímetros, puedo cortar cada centímetro. La superficie, el píxel es el mismo. El voxel, el volumen, la profundidad va a variar. Esto es lo que a mí me va a reconstruir la computadora para después mostrar la imagen. Y les digo, ¿sí? ¿Esto vendría a ser lo que miden los detectores? O sea, ¿cada píxel vendría a ser un detector o no? No, esto es según cómo se programe la matriz de reconstrucción, cómo se va a deconstruir y a reconstruir la imagen. Te contesto con este otro cartel. La matriz de reconstrucción. ¿Qué es la matriz de reconstrucción? Un sistema de coordenadas con múltiples líneas sobre las cuales se forma la imagen. ¿Cuál es la matriz de reconstrucción? Esta imagen que veíamos anteriormente. Ese cuadriculado, que yo lo puedo programar de distintas maneras. Puedo tener una imagen que tenga 10 líneas verticales por 10 horizontales. 10 por 10 son 100 cuadraditos, 100 píxeles. ¿Me siguen hasta acá? Pero puedo programar una matriz que tenga 1000 líneas verticales y 1000 líneas horizontales. Obviamente me van a dar píxeles, cuadraditos, mucho más pequeños, pero mucho más numerosos, porque estoy hablando de 1000 por 1000, tenemos 6 ceros, tenemos 1.000.000 de píxeles. La imagen es muy rica, mucho más rica para reconstruirla. Fíjense lo que les dice acá. Cuanto más líneas tengan de verticales y horizontales, menor es el tamaño del píxel y mayor es la resolución espacial. ¿Qué quiere decir resolución espacial? La forma en que vamos a tener la imagen finalmente. Es más nítida, es más fidedigna. Por ejemplo, como les dije recién, con otros números, puedo tener una matriz de reconstrucción de 256 por 256 líneas con una determinada cantidad de píxeles,
o una matriz de reconstrucción de 1024 por 1024 líneas, con otra cantidad muchísimo mayor de píxeles. ¿Cuál de estas dos matrices de reconstrucción me dará una imagen de mejor resolución espacial? ¿La de menos líneas o la de más líneas? La de más líneas. La de más líneas. Es lo que se consigue hoy en día con los tomógrafos computados de última generación. Profe, ¿Sí? lo que estamos viendo entonces en eso es la base de la construcción de la imagen, o sea, la imagen parte de ese sistema. De la producción de la imagen. ¿Cómo se produce esa imagen que después la vamos a ver y la vamos a analizar en tomografía computada? Y vamos a ver distintos tipos de tomografías para que ustedes vean la diferencia entre una y otra. La diferente resolución espacial, la diferente nitidez de la imagen, si se quiere. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito, ¿sí? El tema del corte, el grosor, sí, digamos, son milímetros, centímetros, ¿eso se programa todo por igual antes del comienzo de la tomografía o lo pueden ir variando según la zona donde estén? Se puede variar según el paciente que tengamos. Eso todo es resorte del técnico en tomografía computada. Es el que maneja toda esa parte de producción de la imagen. Fíjense que lo que hasta nosotros ahora llamábamos el técnico en tomografía o el técnico en resonancia o lo que fuera, hoy en día, para esa gente que estudió esa carrera de técnico en diagnóstico por imágenes, hoy existe lo que se llama una licenciatura en producción de bioimágenes. Es decir, se capacita mejor, más completamente a esa persona que inicialmente y hace mucho tiempo comenzó siendo un auxiliar de la radiología, muchas veces un idóneo, y en este momento tiene estudios superiores para poder hacer lo más acertadamente la producción de la bioimagen. Hoy en día, la persona que egresa de esa carrera, su titulación es licenciado en producción de bioimágenes. Un campo de acción enorme. Les puedo asegurar, porque yo soy docente en 2 materias de la licenciatura en producción de bioimágenes de la UTN de Resistencia, de la Universidad Tecnológica Nacional. Sí, ¿qué me preguntaba? ¿Reconstrucción y deconstrucción es lo mismo? ¿O? No, deconstrucción es desarmar. Reconstrucción es volver a armar. ¿De acuerdo? Ah, ok, gracias. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos reconstrucción en 2D y en 3D. Ahora no les quiero decir porque no los quiero abrumar todavía. A ver, quería a ver si puedo entrar a los chats que me mandaron. Pero no los puedo hacer visibles, no sé por qué. Bueno, ya me van a aparecer seguramente. Bueno, ya llevamos 1:10 de clase y de contenidos densos, así que les propongo que hagamos nuestro intervalo y cuando volvamos ahí siempre me aparecen todos los chats y ahí ya los voy leyendo y les voy contestando. ¿Alguna pregunta que la quieran hacer oralmente, verbalmente ahora, antes de cortar? Bueno, volvemos en unos minutos. Profe, sí. Yo tengo una duda. A ver. No me quedó claro qué elemento giraba. ¿Era el detector y la fuente de rayos, los 2 puntos? ¿O uno se quedaba quieto? No te escucho, no te estoy entendiendo bien. ¿Cómo? Los elementos que giraban en el tubo, los detectores. ¿Los detectores son los detectores? El tubo, los detectores, paciente en el medio y van girando ambos en este sentido. ¿De acuerdo? Está bien. El tubo no queda fijo, en radiología el tubo era fijo, los detectores no quedan fijos, van girando, haciendo la comparación en radiología con la película. Fíjense que tanto el tubo como la película estaban fijos, no tenían movimientos. En tomografía, el tubo y los detectores son dinámicos, van girando continuamente. ¿De acuerdo? Bueno, profesor, ¿sí? Entonces, el tubo con los detectores se puede decir que están enfrentados directamente. Exactamente, eso es en sentido antipodal, enfrentados, uno frente al otro.
Eso es en sentido antipodal. Ni al lado, ni al costado, ni en oblicuo, no, frente. Pero ojo, frente, y me voy movilizando siempre manteniendo enfrentados los dos elementos, ¿eh? Eso es en sentido antipodal. Porque piensen algo, en la medida que ese tubo y esos detectores van girando, este tubo va emitiendo radiación que va penetrando y atravesando al paciente, y estos detectores van tomando la información, van detectando esa información. Por eso tienen que ir moviéndose en forma sincrónica, tanto el tubo como los detectores. Y en toda esa rotación hay producción de rayos X y captación de rayos de información por parte de los detectores, que después lo mandarán a los integradores y a la computadora para obtener la imagen, digitalizar la imagen. ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, muy bien. El que decide el tamaño de los cortes es el que realiza la tomografía. Sí, señor. Hay protocolos de estudio. Así como yo les comentaba, creo que ayer, y después lo vamos a ver en el transcurso del año, que para hacer radiografías hay distintos protocolos, a qué distancia se hace, con qué penetración, etcétera, etcétera. Para tomografía también. Y el productor de la imagen, el licenciado, el técnico en tomografía, es el que maneja toda esa parte técnica, digamos, para obtener la mejor imagen para que después el médico pueda interpretar confiadamente esa tomografía computada. Porque piensen ustedes, el que pone la cara, en definitiva, y la firma, es el médico, que es el que hace el informe. El médico, si hay un problema o hizo un diagnóstico equivocado o una mala praxis porque no interpretó bien la imagen, porque la imagen no fue bien hecha, y cuando le caiga el juicio al médico, el médico no puede decir, yo no tengo la culpa porque fue lo que a mí me entregaron. No, papito, vos entregaste eso con tu firma. Entonces necesitas tener la seguridad de que eso que vas avalando con tu firma profesional sea creíble, sea confiable. Pero yo, médico, tomografista, ecografista, lo que fuera, necesito tener la seguridad de que el material imagenológico que a mí me entrega la persona que está haciendo el estudio sea confiable. ¿De acuerdo? La relación que existe entre el médico imagenólogo y el personal técnico tiene que ser óptima, porque ese médico necesita confiar a ciegas en su personal técnico, para que la calidad del producto que le llega, para que él informe y mande el diagnóstico, o la sugerencia, o lo que haya que completar, sea creíble, sea real. ¿De acuerdo? Profesor, ¿sí? Usted dijo el píxel es el menor elemento a partir del cual se deconstruye la imagen, ¿no? Se reconstruye. Ah, se reconstruye. Se reconstruye. Ese píxel es como si vos cortaras en cuadraditos toda la imagen, como un rompecabezas, como un puzzle, y después la armás. El armar el rompecabezas es la reconstrucción. La deconstrucción es cuando vos desarmás tu rompecabezas y tenés 500 piezas. Para armar ese, fíjate, yo siempre pongo el ejemplo y después lo vamos a hablar. Yo siempre pongo como ejemplo los rompecabezas. Antes se llamaban rompecabezas, hoy se llaman puzzles o puzzles, ¿verdad? Fíjense que si yo tengo un rompecabezas que le muestro o se lo enseño a mi nieto que tiene 3 años, es un rompecabezas muy elemental que lo armamos nosotros rápidamente. Lo desarmamos y lo armamos. Pero si a mí me viene un rompecabezas, un puzzle, en una caja grande que tiene 5.000 piezas, fíjense que siempre hay una imagen. Esa es la matriz de reconstrucción. Porque cuando yo me encuentre con las 5.000 o las 2.000 piecitas del rompecabezas, yo necesito saber por dónde empezar. Y yo voy a ir a esa imagen, a ese dibujo, a ese paisaje o lo que fuera, para ir teniendo como referencia cómo yo voy a ir armando el rompecabezas, ¿o no? Lo mismo sucede cuando nosotros hacemos esta matriz de reconstrucción. Lo que pasa es que acá me reconstruye la computadora. Yo no tengo que pensar, piensa la computadora. Pero la computadora necesita esa matriz de reconstrucción, que es ese cuadriculado que tiene una
enorme cantidad de píxeles de acuerdo a cómo nosotros programamos esa deconstrucción. ¿Cuántos píxeles? ¿Cuántas líneas en un sentido por cuántas líneas en el otro sentido? El rompecabezas me lo arma la computadora. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Muy bien. Bueno, paramos, hacemos nuestro intervalo y continuamos en un ratito. Bueno, pienso que están todos contestados ya. Una pregunta de Lucas. ¿Se puede decir que los detectores están enfrentados? Sí, enfrentados al tubo, como habíamos dicho. Y la pregunta de Pamela, cuanto más detectores, mejor va a ser la imagen, por supuesto. Tenemos más información para poder ser procesada, digamos, por la computadora. Bueno, vamos a continuar con esto este tiempo que nos falta, digamos, viendo algunos otros conceptos. Vamos a escuchar también el término de campo de estudio. ¿Qué es el campo de estudio en tomografía computada? Muy sencillo. Es el área que vamos a estudiar. Tomografía computada de cráneo, tomografía computada de tórax, tomografía computada de abdomen, tomografía computada de lo que fuera. Cuanto más chica es el área, menor es el tamaño del píxel y mayor la resolución espacial. Si yo disminuyo mi área, voy a utilizar una matriz con píxeles más pequeñitos para tener una mejor resolución, una mejor imagen. Y se mide el campo de estudio en 5 centímetros. Varía de entre 5 a 42 centímetros más o menos. Esto es variable, no lo tomen como cifra siempre así, depende de lo que querramos estudiar y de la patología que se sospeche en el paciente y ver a qué región vamos a dar una mayor importancia. Hay otro concepto que quiero que se entienda, que es el poder de resolución. Algo les había contado yo, cuando hablábamos la vez pasada de agudeza visual, etcétera, etcétera. En tomografía, el concepto de poder de resolución es la capacidad de detectar dos puntos de igual tamaño separados por la mitad de sus diámetros. Es decir, dos puntos muy chiquititos de igual tamaño que estén separados por una distancia que sea la mitad del diámetro de cada uno. Dos puntitos para que nos entendamos y hacerla fácil, dos puntitos que aparezcan casi juntos, pero que los veamos como separados. Va a variar de acuerdo a la diferencia entre las densidades de la imagen y al tejido de base. ¿Qué quiere decir eso? Según qué densidad tenga esa imagen, blanca, gris, negra, distintos grises, y el tejido de base que es el que le va a dar el contraste. Eso va a hacer que hablemos de imágenes de bajo o de alto contraste. Una cuestión es un nodulillo, para poner un ejemplo, que sea gris, ya vamos a ver qué término empleamos, que sea gris en medio de un pulmón que lo vamos a ver negro, a un nodulillo que también sea gris, que aparezca en un hígado que tiene un color, un tono gris, un poquito más claro, un poquito más oscuro. Fíjense que ahí el contraste va a ser menor. No voy a poder tener un buen poder de resolución. Esto es importante. Cuanto mayor es la diferencia entre las densidades, mejor va a ser la visualización. ¿Por qué? Y porque estamos hablando de buen contraste. ¿Cuál es la mayor diferencia entre las densidades? Lo blanco sobre lo negro. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Es decir, imágenes que tengan un buen contraste, que tengan la menor cantidad indispensable de grises. Esa es la imagen que yo veo bien, que yo detecto bien, que yo analizo bien. No la imagen que me da gris, más gris, más gris, más gris. No puedo. Salvo en tomografía computada, que voy a tener una escala de densidades manejada por la computadora con unidad de Hounsfield, que a mí me va a explicar perfectamente. Que en un ratito ya vemos eso. Profesor. Sí. En el caso de que esto se utilice una computadora, ¿no se puede mejorar, por así decirlo, los contrastes como se lo hacía con la radiografía computarizada? ¿Con los medios de contraste, me decís vos? Sí, hay tomografías, por supuesto. Hay tomografías que para priorizar esta cuestión las vamos a hacer con contraste. Un ejemplo,
una tomografía computada de cráneo, con contraste y sin contraste. Químico. ¿Cómo? Yo no me refiero a utilizar contraste con métodos químicos. Me refiero a con la misma computadora se le puede modificar. Ah, sí, la computadora puede mejorar los contrastes, pero tomando como base la densidad original, porque es la densidad que después va a tomar la escala de unidades de Hounsfield para decir esto es tal cosa, o esto está compuesto por tal elemento. A los fines visuales yo puedo hacer ese juego, digamos, pero cuando se produzca la imagen y te llegue la imagen va a ser fidedigna con la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto, gracias. De nada. ¿Qué más podemos decir del poder de resolución? Nos da un ejemplo y nos dice un poco lo que hoy les decía yo. En un corte de 1 centímetro de espesor puede ser visualizada una imagen, dice, con densidad de partes blandas de 1 milímetro de diámetro en el pulmón, porque tiene un alto contraste. Ahora, esta necesita aproximadamente que tenga no 1 milímetro, sino 3, 5 o más para ser visualizada en el mediastino, y casi 1 centímetro de diámetro si se la proyecta sobre el parénquimo hepático por bajo contraste. ¿Qué quiere decir esto? Un poco el ejemplo que yo les di hoy. Sobre un pulmón negro, si yo tengo una imagen chiquitita de 1 milímetro de diámetro, pero que es blanca, la voy a ver. Ahora, esa imagen, para distinguirla en el mediastino, donde voy a tener otras densidades, porque tengo elementos anatómicos de partes blandas, llámese corazón, grandes vasos, esófago, tráquea, ganglios linfáticos, etc., necesito que esa imagen chiquitita sea un poco más grande para que aparezca. Y si esa misma imagen, con el color, por así decir, que tiene, me aparece sobre el hígado, necesito que sea más grande, porque el contraste entre el tono del nodulillo y el tono del hígado no va a ser tan marcado. No es blanco sobre negro, es gris sobre gris. ¿Se entiende? Y volvemos a lo que habíamos dicho siempre. Las imágenes que mejor se leen, que mejor se interpretan, que mejor se analizan, son las que presentan buen contraste. Recuerden, buen contraste, ¿qué ejemplo tengo que tener? Blanco sobre negro. Buen contraste es decir, alto contraste. Acá les dice alto contraste. Un mal contraste es el bajo contraste. ¿Qué tengo que tener registrado como ejemplo? Gris sobre gris. ¿Estamos? Profesor, entonces ¿Sí? En el caso de que yo esté buscando algo hepático, debería colocarle el contraste para que se pueda visualizar si es demasiado pequeño lo que estoy buscando. En esos casos se utiliza medio de contraste iodado, por ejemplo, si querés ver parénquima hepático, o si esa imagen cambia la densidad que tiene cuando administras contraste. ¿Y cómo puede cambiar? Y piensen ustedes si fuera una estructura que sea vascularizada, una metástasis, por ejemplo, yo le pongo contraste, el contraste va por vía endovenosa y esa tumoración o ese nodulillo va a tomar más contraste porque es una estructura más vascularizada. Eso es lo que después, cuando interpretemos las imágenes, vamos a denominarla refuerzo con contraste. U otras, u otras imágenes que no van a reforzar con contraste. Un quiste, por ejemplo, un quiste hiatídico, un quiste inflamatorio, un quiste el que fuera, si yo le pongo contraste endovenoso no refuerza, por una razón sencilla. El quiste, una estructura de contenido líquido, no está vascularizada. El quiste no tiene vasos en su interior. Tiene una cubierta, tiene una cápsula, tiene una cáscara y tiene líquido en su interior. Por más contraste que le pongamos, no refuerza, porque el contraste no llega hasta esa estructura. Si fuera un tumor, y si fuera un tumor maligno donde hay una proliferación celular exagerada, por supuesto que me va a reforzar con contraste, porque el contraste va a llegar hasta esa estructura neovascularizada. ¿De acuerdo? Sí, y en el caso, ¿de qué color sería? ¿Cómo quedaría cuando yo aplico contraste? Blanco. Y el quiste se aclararía un poquito también. El nódulo. El quiste no se modifica con contraste. El nódulo puede volverse más hiperdenso. Ya vamos a ver después los términos.
Si tiene más vascularización y capta mayor cantidad de contraste, lo vamos a ver más denso. Lo vamos a ver hiperdenso, es decir, lo vamos a ver más blanco. Ya vamos a ver los términos que va a utilizar cada método. La tomografía, la radiología, la resonancia, la ecografía, la medicina nuclear. Que al principio, cuando comenzamos el cursado, yo les dije, cada método tiene un lenguaje propio. Muy bien, y les quiero mostrar esto ahora para ejemplificar lo que les había comentado. Porque ya estamos a unos minutitos de completar nuestro tiempo. ¿Se acuerdan que yo les dije que otra gran ventaja, otro gran aporte que hizo Hounsfield cuando inventó el método de la tomografía fue establecer esta escala de unidades o de densidades que se llama escala de unidades Hounsfield, en honor a su creador que fue Gottfried Hounsfield? Cuando ustedes vean en tomografía esta sigla UH, esto quiere decir unidades Hounsfield. Es la abreviatura de unidades Hounsfield. Y fíjense, esta es una escala básica de densidades. Básica porque solamente acá yo les presento 6 densidades. Hay muchísimas. Tantas como tantas estructuras anatómicas diferentes tenemos constituyendo nuestro cuerpo. Fíjense, las estructuras que tienen mayor valor en las unidades Hounsfield, entre más 300, un rango de entre más 300 y más 500, corresponden al hueso. Ustedes saben muy bien, el elemento más duro, más forme, que naturalmente tenemos en nuestro cuerpo es el hueso. Independientemente de qué hueso hablemos. Un hueso de la calota craneal no tiene la misma densidad ósea que una falange o que una costilla. Un hueso coxal no tiene la misma densidad que un cúbito. La matriz, la constitución ósea es la misma, pero está programado de otra manera. Ustedes me dirán, pero hay estructuras que las vamos a ver más densas que el hueso, más blancas. Sí, por supuesto, el metal. Un paciente que tenga un reemplazo de cadera, una prótesis metálica. Un paciente que le pegaron un balazo y resulta que en uno de sus pulmones está alojado el proyectil metálico. Un paciente que tiene amalgamas metálicas en su dentadura. Un paciente que tiene una cirugía donde se suturó con hilos metálicos. Vamos a encontrar el metal. Pero eso ya es fuera de lo natural. Ojo, no estoy diciendo fuera de lo normal, estoy diciendo fuera de lo natural. Cuando nosotros hablemos de valores, tenemos que diferenciar lo que es naturalidad de lo que es normalidad. ¿De acuerdo? Una mujer, les doy un ejemplo. Una mujer que se ha colocado prótesis mamarias, las mamas de esa mujer, contéstenme, piensen, ¿las mamas de esa mujer operada son naturales? No. No. ¿Son normales? ¿Son normales? Una mujer que tiene colocadas prótesis mamarias y no tiene patología, ¿es normal? Sí. Por supuesto. Entonces no siempre lo natural es normal o lo normal es natural. ¿Se entiende? Fíjense que parece juego de palabras, pero tenemos que hablar el mismo idioma. Hay elementos, todos estos que estamos viendo acá son naturales. Yo el hueso lo tengo naturalmente, yo ya nací con mi esqueleto conformado. La sangre es natural, las partes blandas, todo esto es natural. Pero si yo les hablo de metal, yo no tengo metal en mi cuerpo naturalmente. Sí, tengo, a ver, en la sangre hay una parte que es la hemoglobina. Esa hemoglobina tiene un grupo que es el grupo hemo, que hace alusión al hierro, pero hierro en estado iónico, no en estado metálico. Es decir, yo no tengo metal en condiciones naturales. Eso no quiere decir, como les dije, que una persona que tiene colocado un clavo o un tutor o un tornillo traumatológico no sea normal. Es normal porque ya se solucionó el problema, pero no es natural porque tiene un cuerpo extraño. Y eso va a seguir siendo siempre un cuerpo extraño, aceptado por el organismo, pero es un cuerpo extraño. Él no nació con esa estructura. ¿De acuerdo? Diferenciamos lo natural de lo normal. El hueso
lo más denso, lo más blanco, entre más 300 y más 500. La sangre, entre más 60 y más 90. Y ustedes me dirán, pero si la sangre es líquida, ¿cómo está tan cerca del hueso? Sí, pero la sangre tiene un componente que recién les expliqué, tiene hemoglobina. Y la hemoglobina tiene un grupo hemo, y el hemo es hierro, en estado iónico, pero es hierro. Las partes blandas, ¿qué son las partes blandas? Músculos, celular subcutáneo, vísceras parenquimatosas, vísceras huecas con contenido, vísceras parenquimatosas, el cerebro, el hígado, el páncreas, vísceras huecas con contenido, el estómago, el colon, la vesícula biliar, etc. Tienen una densidad de entre más 40 y 80, y más 80. En los líquidos, fíjense, tenemos un rango bastante alto, entre más 30 y menos 10. O sea, el 0 en tomografía computada es líquido. Pero ojo, yo acá les pongo líquidos, todos los líquidos que nosotros tenemos en el organismo, menos la sangre, porque la sangre por su constitución la ponemos por acá arriba. Cuando yo les digo líquidos, les digo orina, les digo bilis, les digo saliva, les digo semen, les digo transpiración, sudor, les digo exudados, les digo todo lo que sea líquido, menos la sangre. Entre 30, más 30 y menos 10. El 0 está ubicado ahí. La grasa, fíjense, entre menos 70 y menos 100. Y ustedes me dirán, ¿y la grasa es menos densa que el líquido? Sí, señor. Radiológicamente, tomográficamente, la grasa tiene una señal más baja. Es gris más oscuro. El líquido es gris más claro. ¿De acuerdo? Y finalmente el gas, el aire, el vacío de nuestros senos paranasales, de nuestro estómago, de nuestro colon, de donde ustedes quieran, o patológicamente un neumoperitoneo, un neumoencéfalo, lo que fuera, es lo más negro, es lo más liviano. Fíjense que va de entre menos 600 a menos 1000 unidades Hounsfield. Dentro de cada estamento tenemos un rango importante, porque no todos los huesos son iguales, porque no la sangre en todas las estructuras orgánicas tiene la misma composición, porque la sangre venosa no es igual a la sangre arterial, las partes blandas no son todas iguales, una cosa es decir músculo deltoides, otra cosa es decir hígado, otra cosa es decir músculo intercostal. Los líquidos, ya dijimos, no todos los líquidos son iguales. La grasa, depende de la acumulación y del lugar. Los panículos adiposos abdominales, a nivel de la cintura pelviana, a nivel del celular subcutáneo en algunas regiones, etc. El gas tampoco es el mismo. No es lo mismo el gas pulmonar o el aire pulmonar que el gas colónico, que la cámara gástrica, etcétera, etcétera. Esta escala básica de densidades determinadas por las distintas unidades Hounsfield a mí me permite hacer un diagnóstico más certero. Es decir, y tomo un concepto que hablamos ayer, hace que el método, tomografía axial computada, sea muy sensible y muy específico. Muy sensible porque detecta la patología, muy específico porque me puede decir qué patología es. Y vuelvo al caso de los líquidos, por ejemplo, si tengo una estructura líquida, bueno, me puede decir encefalorraquídeos, bilis, etcétera, etcétera. O patológica, es solamente se obtiene muy fácilmente, solo con apretar un botón en la mesa de comando del tomógrafo. A mí me dice, esa estructura que vos querés saber tiene más 20 unidades Hounsfield, o tiene menos 50 unidades Hounsfield, o tiene 300 unidades Hounsfield. Puedo orientarme hacia qué estamos hablando. Y muchas veces, como hoy les decía al principio, determinar o decidir qué conducta voy a seguir. ¿Meto una aguja o me guardo la aguja? ¿Es denso? ¿Es tumoral? ¿Es nodular? Meto la aguja, perfecto. Pero si es líquido, no puedo hacer una punción.
Y así, infinidad de aplicaciones que ya las vamos a ir observando. Terminamos, porque ya nos pasamos con hay factores que pueden alterar la exactitud de las unidades. Por ejemplo, el volumen parcial. El tamaño, para entendernos, hablando fácil y en criollo, el tamaño de lo que voy a tomografiar. La técnica utilizada en el corte. ¿Es una multicorte? ¿Un corte cada milímetro? ¿O estoy jugando con cortes cada 2 centímetros? Y una cuestión fundamental, que aunque no hace a nosotros, lo tenemos que conocer. La correcta calibración del equipo. El tomógrafo, lo mismo vamos a ver después del resonador, son equipos que hay que tenerlos perfectamente calibrados, con un servicio técnico óptimo, para que el equipo rinda lo que realmente debe rendir. Porque en eso va la calidad de la imagen, y en eso va el diagnóstico y el pronóstico del paciente. Muy bien, hasta acá llegamos, ya nos pasamos unos minutos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Discúlpenme si los aturdí, traté de ser lo más claro posible. Esto lo van a tener después también en la plataforma, en el aula, para que lo vean. Pero en base a esto, después vamos a interpretar las imágenes, porque si no, yo les muestro una tomografía de tórax y les digo, fíjense, vamos a trabajar con un corte de tal característica, con esta matriz, y hay una imagen hiperdensa, ¿y eso qué es? ¿De dónde salió? O vamos a trabajar con una radiografía directa de abdomen, y esa radiografía directa de abdomen me da una imagen radiolúcida, radiotransparente. ¿Y de dónde salió todo eso? Entonces, estos rudimentos teóricos son imprescindibles para después, que ese es nuestro objetivo, la interpretación de la imagen. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor. Bueno, si